¿Vieron mi recado, hijos, del jueves en la noche? Sí, profesora. Gracias, María Esmeralda. ¿Alguien me puede decir qué vimos el jueves? Estábamos viendo lo relativo al establecimiento y nos quedamos en el artículo 712 sobre cuando el trabajador decide demandar al patrón y que la demanda, en caso de que se desconozca el nombre del patrón, se debe de anotar la dirección del establecimiento en donde trabajaba, perdón, y a qué se dedicaba el patrón. Ok, gracias, María Esmeralda. Este, bueno, con esto estaríamos viendo ya y finalizado lo que son los sujetos individuales del derecho del trabajo. Ahora vamos a hablar, hijos, de los sujetos colectivos. Los sujetos colectivos, nada más les voy a decir quiénes son y qué son, porque la verdad los sujetos colectivos del trabajo, pues se estudian en trabajo 2. Entonces, los sujetos colectivos del trabajo son los sindicatos. Por favor, su ley nos dice que sindicato es la asociación de patrones o trabajadores para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Entonces, está así en la ley, hijos, así que si no lo captaron, en la ley está en cuanto a que, este, perdón, hijos, en cuanto a lo que es un sindicato. Un sindicato es el conjunto de trabajadores o patrones con la asociación de patrones o trabajadores con el fin del estudio, defensa y mejoramiento de sus respectivos intereses. Luego tenemos lo que es una federación y una confederación. En nuestra ley tampoco hay diferencias o no hace diferencias entre confederación y federación. Y nos dice que la confederación y la federación son asociaciones de sindicatos. La federación o la confederación, hijos, son asociaciones de sindicatos. Sin embargo, la doctrina sí hace diferencia entre federación y confederación y nos dice que la federación es la asociación de sindicatos y la confederación es la asociación de federaciones, hijos. Entonces, tenemos que en materia laboral los sujetos colectivos del derecho del trabajo son el sindicato, la federación y la confederación. Sindicato, ya dijimos, y está en la ley, es la asociación de patrones y trabajadores para el estudio, defensa y mejoramiento de sus respectivos intereses. Federación es la asociación de sindicatos y confederación es la asociación de federaciones. ¿Hasta ahí alguna duda, hijos? Aunque la ley no hace distinción entre federación y confederación y nos dice que es lo mismo. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, hijos? Bueno, entonces vamos a empezar un nuevo tema. Y un nuevo tema es la naturaleza jurídica del contrato de trabajo. Uh-huh. O sea, vamos a tratar de explicar, o se trató de explicar, de cuál es la naturaleza jurídica de un contrato de trabajo. Y si es realmente o no un contrato, hijos, porque también eso es lo que hay que ver, si es o no un contrato. Entonces, tenemos que cuando vimos la parte histórica del derecho del trabajo, si ustedes recordarán, nosotros hablamos de la locatio conductium y de la locatio conductium operaris y de la locatio conductium operarum. ¿Sí se acuerdan de eso? De la locatio conductium, Iván, si te acuerdas. Bueno, entonces, si ustedes recordarán, decíamos que son contratos de arrendamiento. Entonces, cuando se trató de explicar qué era lo que nacía entre el patrón y el trabajador, qué los unía jurídicamente,
pues empezaron nuevamente a desarrollar la teoría del contrato de arrendamiento. Decían que lo que unía a un patrón y a un trabajador era un contrato de arrendamiento. Ahora, hijos, por ejemplo, yo le puedo rentar a Ana Beatriz o Ana Lorena o a alguno de ustedes mi chaleco. ¿Lo puedo rentar, hijos? Sí, ¿Chaleco? sí, ¿no? María Esmeralda y Iván, que me hacen favor de abrir sus cámaras, con la cara me dicen que sí, pero los demás que no veo, que me contestan, hijos. ¿Ven? ¿Sí puedo rentar mi chaleco? Sí, maestra. Sí, Eric. ¿Por qué lo puedo rentar, Luis Antonio? ¿Por qué lo puedo rentar, Iván? Porque es que Porque es un objeto que se puede usar, ¿no? es un objeto que se puede usar, es un objeto viable. Bien, ¿qué más? Porque es suyo. A ver, Daniel, fuerte, no te oí. Pues porque es suyo, no es de su propiedad. Porque es de mi propiedad, sí, bien. O sea, para rentar una cosa, el objeto debe tener características. Ya me está diciendo, es de mi propiedad, se puede usar, ¿qué más? O sea, ¿yo puedo rentarles una piña, hijos? ¿Una piña les puedo rentar? No, ¿verdad, No, Iván? ¿Por qué no, Kevin? porque es un bien común, ¿no? Y Porque es un bien común. aparte, pues, si la No. rentas, ya no te la pueden regresar entera. A diferencia del chaleco, que si lo rentas, te lo regresan entero. A ver, eso. No, no es un bien fungible, o sea, es un bien que se consume y que al consumirse, pues no se puede rentar, porque en la renta, y ya nos acaba de decir Kevin, tienes que regresar el objeto que rentaste. ¿Y cómo lo tienes que regresar? En las En mismas el estado en el que condiciones. lo recibiste. A ver, Samantha me dice que en las mismas condiciones, Luis Antonio, Igual que Samantha. igual que Samantha, en las mismas condiciones que lo presté, quizá con el uso que se le haya dado, pero normal, ¿verdad? Ok. Si entre el patrón y el trabajador hubiera un arrendamiento, primero, ¿qué se renta? Se renta el trabajador, ¿no? Se renta el trabajador. Entonces una persona la podemos rentar. Pues se podría decir que sí, porque es el que da la fuerza de trabajo. Mm, Pues entonces estaríamos nuevamente en el esclavismo, quizás. Bueno, ahí empezamos. Dice Luis Antonio que él rentaría al trabajador. ¿Qué cosa rentarían ustedes o qué se rentaría si Se fuera renta el un... trabajo, ¿no? A ver, Kevin, sí, la fuerza de trabajo, tú dices la fuerza de trabajo. Bueno, te lo paso. A ver, Jesús Javier, El servicio que se da. el servicio que se da. Sí, de alguna manera Kevin dice la fuerza de trabajo, Jesús Javier dice el servicio que se da. Bien, vamos a pensar que sí, que eso se renta. Obviamente, ¿quién es entonces el arrendatario y quién es el arrendador? A ver, niños, ¿con quién llevaron obligaciones? Miren, y conste que se lo está diciendo una laboralista. Quien no sabe obligaciones, no sabe derecho, hijos. Conste, que se lo está diciendo una que es laboralista. Y deben de saber de obligaciones. Y si quieren, saquen libros ahorita de obligaciones o vean sus obligaciones, que eso es importantísimo. Es más que es una obligación, a ver, cuéntenme. A ver, Daniel. Es un vínculo jurídico que une a un deudor con un acreedor. Muy bien, Daniel, muy bien.
Eso es, obligatio es juris vinculo quo necessitati aliquid rei nostra civitatis jura, ¿no? Así nos dice en el latinajo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la principal fuente de las obligaciones, hijos? ¿Los contratos? Los contratos, bien, Samantha, muy bien. Los contratos son la principal fuente de las obligaciones. Muy bien. ¿Qué es un contrato, hijos? ¿Es un acuerdo de voluntades Es un para acuerdo de llevar a cabo algo? voluntades. Bien, Samantha, es un acuerdo de voluntades. Ese es un contrato. Dentro de lo que es que obligaciones es indispensable, hijos. Dentro de las fuentes de las obligaciones tenemos los contratos, pero son las únicas fuentes que obligan a los sujetos en materia jurídica, hijos. No, me dice María Esmeralda. ¿Qué otras fuentes que no sean contratos se acuerdan, hijos? ¿Convenios? Los convenios. Convenios, bien. ¿Qué otras fuentes? Había no sé si a ustedes les daban una clasificación muy grande y que les decía contratos, cuasi contratos, delitos y cuasi delitos. No sé si a ustedes les dieron esa clasificación. Daniel me dice que sí. Entonces, si partimos de esa gran clasificación, porque hay muchas otras clasificaciones, yo no lo niego, ya vimos que contrato es un acuerdo de voluntades. Deme un ejemplo de cualquier contrato. Pues Pues el el de de arrendamiento, arrendamiento. ¿no? El de arrendamiento, bien. Y Daniel, ¿cuál me dijiste tú? También el de arrendamiento. El de arrendamiento, bien. La compraventa, ¿no? Son contratos, ok. ¿Qué es un cuasi contrato? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan, hijos? Obligaciones es importantísimo, niños. Casi un contrato. A ver, un ejemplo, ¿se acuerdan de algún ejemplo? A ver, ¿por qué es un contrato? Porque ustedes me acaban de decir, bueno, Samantha me lo dijo, es un acuerdo de voluntades. ¿Qué sería un cuasi contrato? Casi un contrato. Donde nada más está la voluntad de una. De una persona, bien, Samantha, está la voluntad de una persona. Jesús, dime. Jesús, ¿no ibas a contestar nada? A ver, ya nos dice Samantha, donde se presenta nada más la voluntad de una persona, pero liga a otra o a otras a algo. ¿Cuál es, por ejemplo, un cuasi contrato donde nada más se liga la voluntad de una persona, hijo? Hay abogados, necesitamos ¿Un testamento? un testamento, Samantha, muy bien, un testamento, Samantha. Efectivamente, un testamento. ¿Y por qué un testamento? Porque el testamento es la voluntad de un sujeto que a lo mejor a otros los diga alguna cosa. Ustedes son 1705, ¿verdad? Samantha. No, es 6, maestra, 1706. 6, 1706. Uh-huh. Ok. Ahora, un testamento. Ese es el ejemplo muy bien de un cuasi contrato. ¿Qué es un delito, hijos? Que también es fuente de obligaciones. A ver, Javier. Es una acción que va en contra de las leyes penales, así lo define el mismo código. Bueno, sí, así lo define el código. Son el acto o omisión que sanciona la ley penal, así dice, ¿no? Es el acto o omisión que
A ver, Daniel, dime. Daniel. Es una conducta típica antijurídica culpable. Muy bien, ya me estás dando los elementos. Es una conducta típica antijurídica culpable. Bueno, y a mí mi maestro me decía impunible, ¿verdad? Impunible. Bueno, ok. Un ejemplo de un delito. El robo. El robo, muy bien, María Esmeralda. Es una conducta típica antijurídica culpable y punible que obviamente también trae como consecuencia a lo mejor la reparación del daño en materia civil y por eso también es una fuente constitutiva de obligaciones. Bueno, ¿y qué es un cuasi delito? Casi un delito. Pues como tal es un delito como medio cometer, por así decirlo. María Como un delito por omisión. Como un delito por omisión. No, un casi delito son conductas que quizá no sancione la ley penal, pero sí trae consecuencias jurídicas y obliga a una persona a algo. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito, hijo. Y se los pongo porque, un ejemplo, mira, vamos a pensar que yo, sin saber la edad de una persona, le compro un rancho. Y esa persona que le compró el rancho era menor de edad. Ahí que hay hijos, un vicio del consentimiento, ¿no? Porque él es menor de edad, no me puede vender, pero como él es dueño del rancho, según él me lo vende, pero llega la persona, su tutor o su papá y eso, y entonces puede anular, sí o no, la compraventa. Y al anularla, yo antes le tengo que regresar al rancho, pero antes de que yo supiera que él era menor de edad y que no me podía vender el rancho, pues yo le metí árboles frutales, le reparé rejas, metí nuevas puertas. Entonces, o sea, como si no existió el contrato, porque la nulidad significa eso, ¿no? Como que no existe el contrato, hijos, entonces yo le tengo que regresar el rancho, él me tiene que regresar mi dinero, pero yo le metí dinero al rancho, pero yo no le puedo demandar daños y perjuicios, hijos, no le puedo demandar esos daños y perjuicios porque no es como si no hubiese contrato. Pero entonces sí le puedo demandar un enriquecimiento ilícito. ¿Sí me están entendiendo, hijos? Y le puedo demandar un enriquecimiento ilícito porque con mi dinero se está enriqueciendo porque le metí árboles frutales a su rancho, lo arreglé y todo. Entonces ese es un cuasi delito. Ya lo están entendiendo y genera derechos y obligaciones. Bueno, les digo que para mí es bien importante que ustedes sepan de obligaciones, hijos, porque, bueno, yo llevé obligaciones con Bejarano Sánchez, imagínense, hijos. Si han leído el libro de Bejarano Sánchez, pues ya se imagina, él fue mi maestro, entonces pues creo que sí sé de obligaciones. Y luego de Romano 2, que es también obligaciones, las llevé con Margadán, imagínense. Yo fui alumna de Margadán, de Bejarano Sánchez, de grandes maestros, hijos. Entonces, pues obligaciones, si no las sabía, la verdad es que yo no sé cómo no iba a aprender obligaciones con Bejarano Sánchez. Pero en fin. Entonces, ¿por qué toda esta plática? Porque queremos saber que cuando se une un patrón y un trabajador, pues nacen obligaciones, hijos. Pero ¿de dónde derivan esas obligaciones? Si es un contrato, si es un cuasi contrato, si es un delito, si es un cuasi delito. Sí estamos entendiendo porque genera derechos y obligaciones. En ese contexto, por eso les decía, la primera explicación que se dio es que era un contrato y un contrato de arrendamiento. O sea, lo primero que dijeron sí es contrato.
Lo que une a patrones y trabajadores es un contrato y el origen y la naturaleza es de arrendamiento. Entonces, por eso yo le estaba preguntando que qué es lo que rentaría el trabajador, y entonces me dijo Jesús Javier y Kevin, de alguna manera me dijeron, pues la fuerza de trabajo, el servicio que se da, eso es lo que rentas. Entonces, por eso que rentas, a mí me pagan un salario. Esa sería la contraprestación, ¿sí? Entonces, ¿quién es el arrendador y quién es el arrendatario? ¿Quién renta, hijos? El trabajador. El trabajador. Entonces, el trabajador es el que renta y el que recibe la renta es el patrón. Ahora, cuando se acaba el contrato de arrendamiento, ¿qué tiene que suceder en materia civil? Ya me lo dijeron, me tienen que devolver mi chaleco, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les puse de mi chaleco. Ok. ¿Cómo regresa el trabajador? Digo, perdón, el trabajador. ¿Cómo regresa el patrón la fuerza de trabajo al trabajador? Con la liquidación o finiquito. Podrías, A ver, María, Luis Antonio dice liquidación. María Esmeralda. yo decía una indemnización. ¿Por qué a fuerzas cuando te corren te van a indemnizar? No, a lo mejor te corrieron debidamente y vámonos para afuera y adiós. ¿Por qué te van a indemnizar? ¿O por qué te van a liquidar, Luis Antonio? No en todas las conclusiones de una relación de trabajo te liquidan o te indemnizan. Es más, si es no sé, un trabajador y resulta ratero y le roba al patrón, pues no, nada más no lo liquidan, hijo, lo meten hasta la cárcel. Entonces, no. Acuérdense que no estamos en la película de los buenos y los malos. Los buenos, los trabajadores, los malos, los patrones. No. También hay trabajadores que nos dan ganas de darle una vueltecita, pero al pescuezo, ¿verdad? Porque también son malos trabajadores. Entonces, a ver, hijos. ¿Cómo le regresa el patrón al trabajador su fuerza de trabajo? ¿La verdad se puede regresar? O sea, es que a mí me regresas el mismo chaleco. Regrésale la fuerza de trabajo al trabajador. A ver, Eric, ibas a comentar algo. Sí, pero pues como tal no podría regresar la fuerza de trabajo, ¿no? Porque no es un bien tangible. Eso. O sea, no se puede regresar. ¿Cómo se lo regresas? ¿Cómo le regresas la juventud, la fuerza, las cosas? Eso es un bien intangible que no puedes tocar, no puedes. Entonces, aparte de eso, a ver, hijos, recuerden lo que dice su artículo 3 de su ley al principio. O el segundo, no me acuerdo cuál es, que dice, el trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de. Vean ¿de qué? ¿No es artículo de qué? De comercio. De comercio. De comercio. ¿Y qué requisito hay en un contrato de arrendamiento? Que el objeto esté en el Primero que comercio. exista y después esté ¿O en el no? comercio. A ver, Javier, ¿qué ibas a comentar? No, que tenía los requisitos para que para que un objeto sea susceptible a un contrato, primero que exista en la naturaleza y ya después que esté integrado en el comercio. Exacto. Y ya dijimos que entonces que no es, y la ley así lo dice, no es artículo de comercio. Entonces, si el trabajo no es artículo de comercio, pues no se puede rentar. En otras palabras, ¿es un contrato de arrendamiento lo que une al patrón y al trabajador? No, ¿verdad? Bueno. Entonces dijeron, ya sé. Es un contrato de compra-venta. Es como, hicieron una teoría que decía, es como la luz. La luz yo no la puedo captar, no la puedo tener en mis manos. Pero la compro, según esto, la compro y entonces lo que yo compro es la fuerza de trabajo del trabajador
y le doy un salario porque eso es lo que cuesta su fuerza de trabajo. ¿Esto será cierto? ¿Realmente será una compraventa lo que una al patrón y al trabajador, hijos? María Esmeralda me dice que no. Iván también me dice que no. Les digo que los demás, como no los veo. A ver, también Javier ya me dijo que no es una compraventa. Bien, y no lo es tampoco. Porque en principio, esto de comprar la luz no es cierto, no estamos comprando luz, estamos pagando un servicio, es un contrato de servicios, no es un contrato de compraventa. ¿Eh? Bueno, primero. Segundo, ya dijimos que no es artículo de comercio. Para que haya una compraventa, forzosamente tiene que haber o estar en el comercio, ¿sí o no? ¿Eh? Y además, el contrato de compraventa no es de tracto sucesivo. ¿Qué significa tracto sucesivo? Que después de que se acabe el contrato, hay secuelas, hay cosas, hay todavía obligaciones y todavía hay derechos. Cuando yo termino de pagar un carro y me entregan la factura, ¿sigue habiendo alguna obligación entre el vendedor y el comprador? No, ¿verdad? Ninguna. En cambio, cuando se termina una relación de trabajo, hijos, muchas veces continúa obligaciones. Y una de las obligaciones o de los derechos que tiene un trabajador al terminar la relación de trabajo es el seguro social, hijos. El seguro social le sigue dando servicio. La ley dice un mes, pero el seguro a veces le da 2 meses posteriores a cuando ya terminó su relación de trabajo. O sea, sigue percibiendo, digamos, derechos por su relación de trabajo. ¿Sí lo están entendiendo, hijos? Entonces, la relación de trabajo es de tracto sucesivo. Y el contrato de compra-venta no lo es. ¿Sí? Bueno. Después dijeron, yo creo que esto está peor, dijeron, es un contrato de sociedad. El patrón y el trabajador son socios, hijos. ¿Ustedes creen que sean el patrón y el trabajador socios? No. No. No, dice Luis Antonio. Iván también dice, no, Javier, hasta se ríe. Pues claro que no son socios, aunque decían, sí son socios. Mira, el patrón es el socio capitalista y el trabajador es el socio que presta su trabajo. No, y tienen un fin común, la empresa. No son un socio dentro de una sociedad, la que sea, hijos, es dueña de algo, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿cómo se llama? Aparte de que un socio es dueño de algo, ¿de qué es dueño el trabajador? Pues de nada, ni del bien que produce. Entonces, no puede haber contrato de sociedad. Además, cuando una sociedad entrara en quiebra, pues todos los socios van a responder debido a lo que ellos hayan aportado a la sociedad. Si leyeron y leen con cuidado el artículo 123 constitucional, hijos, el artículo 123 constitucional dice cuando el patrón está en quiebra o entra en quiebra, los primeros a los que se les tiene que pagar es a los trabajadores. Los trabajadores son los primeros a los que se les tiene que pagar, y si fueran socios, pues no se les tendría por qué pagar, ¿no? Entonces, obviamente, tampoco es un contrato de sociedad. Y luego dijeron que era un contrato de mandato. Esto está peor porque ya vimos que un trabajador realiza un trabajo personal, no lo hace a nombre de nadie, y el patrón no puede también ser patrón a nombre de nadie, y entonces, obviamente, ahí tenemos que está peor que un contrato de mandato. Entonces, ya que no es un contrato de compraventa, ya que no es un contrato de arrendamiento, ya que no es un contrato de sociedad, ni es un contrato de mandato, ya sé lo que es un contrato innominado. Recuerden que innominado quiere decir que sin nombre.
cuando no sabemos qué nombre ponerle, le ponemos innominado, un contrato innominado. Y entonces surgieron otras teorías, entre ellas la de don Mario de la Cueva, y le dijo, no, a ver, espérate. Entre el patrón y el trabajador hay todo menos un contrato. Y nació la teoría de la relación de trabajo, no del contrato, de la relación de trabajo. ¿Y por qué nació esta teoría? Porque en materia laboral ya dijimos que los derechos son irrenunciables, hijos. Y que ustedes creen que si le hubieran preguntado al patrón, oye, patrón, ¿quieres dar aguinaldo? ¿Qué hubiera contestado, hijos? Pues, que no. ¿Quieres dar seguro social? Pues no. Entonces, no le preguntaron, lo obligaron, ¿sí estamos entendiendo? Y entonces, si te están obligando a hacer cosas, pues no es un contrato. Porque si lo vemos desde el punto de vista civil, sería un contrato sin efectos, porque sería nulo, porque estaría viciado el consentimiento. ¿Sí lo están entendiendo? Entonces, por eso Mario de la Cueva, entre otros, dijo, esto es todo menos un contrato. Cuando llegamos a una empresa o a un trabajo, el que ustedes quieran, ¿a poco uno pone condiciones como trabajador, hijos? No, ¿verdad? Generalmente nos ofrecen algo y si lo aceptamos bien, o sea, nos dicen, aquí vas a ganar tanto, tienes que trabajar de tales horas a tales horas, en este turno, tienes que hacer esto, o sea, o no. O llega uno diciendo, oye, ¿me vas a contratar? Mira la guapura que vas a contratar. Entonces dame 1,000,000 de pesos mensuales, quiero chofer, quiero carro, quiero casa cerca de la empresa para que no me canse mucho. ¿A poco no llegas, hijos? Pues claro que no, ¿verdad? A ver, Luis Antonio, ¿cómo llegarías tú a pedir trabajo? Oiga, pues vengo por favor a ver si me pueden dar trabajo, ¿no? Luis Pues Antonio. sí, pero también si yo sé que mi trabajo es bueno, puedo llegar a lo mejor pidiendo un poco más de lo que ofrecen. Sí, eso está muy bien, Luis Antonio, pero lo que yo te quiero decir es que no llegas a imponer tú las condiciones de trabajo. Ah, no, pues no. No, generalmente, como dice don Mario de la Cueva, nos adherimos, o sea, adhesión, ¿no? Vamos a adherirnos a lo que ya está estipulado a través de un contrato de colectivo de trabajo, hijos, o a través de lo que, como dijo Antonio, ponerse un poco de acuerdo, sí, siempre y cuando pues tú puedas tener algo importante que darle al patrón. Entonces, en ese contexto, hijos, Mario de la Cueva dice, y entonces le dijeron los civilistas, pues tú lo acabas de decir, es un contrato de adhesión. Entonces vamos a llamarlo contrato de adhesión. Y les contesta Mario de la Cueva, sí, civilista, pero tú a los contratos de adhesión los llamas cuasi contratos, casi un contrato. Entonces tú me estás dando la razón y no es un contrato. Entonces, les digo que viene esta teoría de la relación y no sé si a este grupo le puse el ejemplo de que si tengo un trabajador que tiene 5 años trabajando conmigo, pero cada año, hijo, le hago firmar un contrato, ¿qué antigüedad tiene? Ya lo habíamos visto, ¿verdad, Daniel? ¿Y qué dijimos? La antigüedad de 5 años. De 5 años, que hasta esos contratos nos iban a servir para demostrar la antigüedad. En el orden civil no es así. En el orden civil, cuando hacemos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento y lo estamos renovando, el último es el que vale, nada más, no valen los anteriores. En cambio, en materia laboral, como no estamos ante un contrato desde el punto de vista obviamente civil, entonces sí vale, obviamente, todo lo que se haya firmado hasta para demostrar la antigüedad.
Luis Antonio dijo algo muy cierto que me gustó, que dijo, bueno, pero si yo puedo ofrecer algo, yo sí negociaría, fíjense bien lo que estoy diciendo, negociaría mis prestaciones. Yo pelearía porque me pagaran más, dijo. Eso fue lo que dijo. Y efectivamente, si por ejemplo yo le digo a Luis Antonio, si yo tuviera despacho, no lo tengo. Oye, Luis Antonio, ¿quieres trabajar conmigo en mi despacho? ¿Qué me contestaría Luis Antonio? Que sí. Que sí. Pero si yo llego y te ofrezco nada más 100 pesos diarios, ¿aceptarías? No, es muy poco. ¿Ven? Pero ahí ya que estamos haciendo, Luis Antonio y yo estamos negociando. Nos estamos poniendo de acuerdo. Y si nos estamos poniendo de acuerdo, ¿qué sería, hijos? ¿Un Pues un contrato? contrato. ¿Sí, Samantha? Sí. Sería un contrato. Entonces, por fin, ¿en qué quedamos? ¿Qué es lo que une al patrón al trabajador? ¿Un contrato o una relación, como le llama don Mario de la Cueva? Abran su ley, por favor. Léanme su artículo 20. A ver, Iván, por favor. Iván. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 20. Se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Bien, Iván. Entonces vean cómo nuestra ley habla de ambos. Nos dice que tanto hay un contrato individual de trabajo como hay una relación de trabajo. ¿Cuándo es uno y cuándo es otro? No va a ser lo escrito, hijos, no va a ser la forma la que nos va a dar si hay un contrato o no. Una relación de trabajo es cuando llegamos a una empresa y nos adherimos a lo que ya está estipulado. Eso va a ser una relación de trabajo. Por ejemplo, yo llego a la UNAM cuando llegué hace muchos años y me contrataron, pues yo no puse las reglas de la contratación, me contrataron como profesor ayudante porque no me había titulado, me dijeron mi horario, me dieron mi salario, yo no lo puse, ¿sí me están entendiendo? Eso es una relación de trabajo. En cambio, si llego a un despacho, como le dije a Luis Antonio, y me dicen, oiga, licenciada, ¿quiere trabajar conmigo? Pues sí, pero yo con la experiencia que tengo que ganar esto, o sea, ponerme de acuerdo con la persona que me va a contratar, y ahí sí sería un contrato individual de trabajo. Entonces, para la ley existen ambas cosas, hijos. Veas bien su artículo 20 que nos acaba de leer Iván, y nos dice que tanto existe un contrato de trabajo como existe una relación de trabajo. Pero para efectos de la ley laboral, ambos surten los mismos efectos. O sea, en otras palabras, ambos es lo mismo. Puedes llamarlo relación de trabajo, puedes llamarlo contrato individual, como quieras. De todas maneras, ambos surten los mismos efectos. ¿Qué quiere también decir con esto, hijos? Que, por ejemplo, cuando ustedes realizan una demanda en materia laboral y ponen en un espacio el contrato individual de trabajo que me unía con el señor fulano de tal, y luego en otro párrafo ponen, y esta relación de trabajo se vio viciada, etcétera, no va a venir el juzgador o el juez a decirles, a ver, ven, aclárame si es un contrato o una relación. No, porque ambos surten los mismos efectos y a ambos les puedes llamar contrato individual de trabajo y relación de trabajo. Pero sí hay diferencia entre uno y otro, y entonces les voy a dictar, por favor, contrato individual de trabajo. Contrato individual de trabajo.
es el acuerdo de voluntades entre un patrón y un trabajador. Es el acuerdo de voluntades entre un patrón y un trabajador para crear derechos y obligaciones, entre ellos. Contrato individual de trabajo es el acuerdo de voluntades entre un patrón y un trabajador que crean derechos y obligaciones y si quieren agregan y ponen condiciones de trabajo. Relación de trabajo. Es el acto jurídico. Relación de trabajo es el acto jurídico que crea derechos y obligaciones. Es el acto jurídico que crea derechos y obligaciones con la simple prestación de un trabajo, personal y subordinado. Con la simple prestación de un trabajo personal y subordinado. A ver, hijos, si realmente entendimos esto. Supóngase que yo soy dueña de un rancho y además crío becerros, vamos a poner. Y llevo unos becerritos a vender. En ese momento en que los llevo a vender a determinado lugar, está un señor y le digo, oye, ¿me ayudas por favor a bajar las reses, llevarlas allá, a aquel lugar? Y si me ayudas a venderlas, te pago algo. Y me dice, ok, ni a lo mejor ni me dice ni sí, ni no, ni nada. Y lleva las reses. En ese momento yo ya creé una relación de trabajo, hijos. Ya hay derechos y obligaciones. Sí. Sí, claro que sí, Javier. O sea, también una relación de trabajo no tiene por qué ser indefinida, no sé si lo entienden, puede ser hasta momentánea. Por eso se acuerdan que yo les decía que en cualquier momento cualquiera de ustedes podría ser patrón. ¿Sí se acuerdan que lo comentamos? Bueno. Aunque ya vimos que no, para el maestro Néstor de Buen, realmente lo que pasa es que sí es un contrato, hijos, lo que hay entre el patrón y el trabajador, pero un contrato con características de un nuevo orden, que es el nuevo orden laboral. O sea que no tienes por qué ceñirte necesariamente a las cuestiones de orden civil, pero además como el civil de alguna manera es la madre de todos nuestros pues de todos nuestros derechos, ustedes saben que en materia de contratos, los contratos tienen dos elementos. ¿Se acuerdan cuáles son los dos elementos en los contratos? Elemento de... El de validez. Perdón, Kevin, no te oí. El elemento de validez. Exacto, pero antes del de validez, ¿cuál te acuerdas? El de forma. El de existencia, elementos de existencia y elementos de validez. ¿Se acuerdan? Entonces, también en materia laboral tenemos elementos de existencia y elementos de validez. ¿Cuáles son los elementos de existencia? La voluntad. O consentimiento, bien, Luis Antonio, y objeto. ¿Sí? Objeto y la voluntad. El consentimiento. ¿Y cuáles son los elementos de validez? ¿Se acuerdan? ¿Alguien? La forma. En el mercado, ¿no?
Forma, bien. Alguien me dijo, Luis Antonio, no te di perdón. Que el objeto esté disponible en el mercado o en el Ajá. comercio. Objeto o fin lícito. Bien, Luis Antonio. Objeto o fin lícito. Me dijo forma. ¿Qué más? ¿Se acuerda alguien más? Ausencia de vicios del consentimiento. Ausencia de vicios del consentimiento. Capacidad. ¿No? O eso es la capacidad de esos elementos de existencia. Vale, a ver, sáquenme ustedes de dudas, ustedes deben ser los que De sepan. validez, maestra. Samantha, fuerte. Es de validez. Es de validez. Entonces, tenemos los elementos de existencia son el objeto y el consentimiento. ¿Sí? O al revés, consentimiento y objeto. Bueno. Y los elementos de validez son la capacidad, ausencia de vicios en el consentimiento, ¿eh? La forma, como nos dijeron, y me falta uno. El Objeto y fin lícito. objeto o hecho ilícito. Objeto o fin lícito, sí. Bien, bien por sacarme de dudas. Bueno. En materia laboral, hijos, el objeto de la relación o del contrato individual de trabajo, ya lo vamos a llamar indistintamente contrato individual o relación de trabajo, son también dos objetos, hijos. A diferencia de la materia civil, que por ejemplo es dar, hacer, no hacer, etcétera, o servir. Acá tenemos dos objetos. ¿Por qué tenemos dos objetos? Porque son dos sujetos. Entonces, cada sujeto tiene un objeto dentro del contrato. El objeto fundamental del trabajador es de hacer, hijos. ¿Y qué va a hacer? Pues su trabajo, hacer su trabajo. Y de ahí se van a derivar muchas obligaciones para él al hacer su trabajo. ¿Sí? Lo tiene que hacer con esmero, con ahínco, con cuidado. ¿Sí me están entendiendo? Ahí se derivan muchas obligaciones para el trabajador. Y el objeto fundamental para el patrón es de dar. ¿Qué tiene que dar, hijos? Pagar fundamentalmente el salario. O sea, los objetos fundamentales de la relación de trabajo, insisto, son dos, porque son dos sujetos. El del trabajador es hacer, el del patrón es de dar. El trabajador es hacer su trabajo y el patrón es de dar el salario. Estos dos objetos, o sea, el trabajador no puede dejar de trabajar sin permiso del patrón, ¿sí me están entendiendo? O por una causa grave, o algo que le impida trabajar. Y el patrón no puede dejar de pagar el salario nada más porque se le pegue la gana, hijos. No, tiene que seguir pagando el salario hasta que no surja una causa legal que le diga que sí puede dejar de pagarnos el salario. ¿Sí estamos entendiendo? Por ejemplo, un trabajador puede dejar de trabajar siempre y cuando se ponga de acuerdo con sus demás compañeros, lleven un procedimiento y estallen una huelga. ¿Sí me están entendiendo? Entonces ahí sí pueden dejar de trabajar y el patrón no les puede quitar su trabajo. Pero ahí también en la huelga el patrón va a tener derecho a no pagarles el salario porque no estamos trabajando. ¿Sí estamos entendiendo? No va a tener el derecho de quitarnos el trabajo, no nos va a poder quitar nuestro trabajo, pero sí nos va a poder dejar de pagar nuestro salario. ¿Sí les está quedando claro, hijos? Entonces, estas dos obligaciones son fundamentales. Para el trabajador, insisto, hacer, y para el patrón, el de dar. Y que de ahí se derivan otras obligaciones que ustedes encontrarán en la ley, en el artículo 132, y Néstor de Buen habla obligaciones de hacer, de no hacer, y en el 133 tenemos obligaciones de no hacer del patrón, y el 134 nos habla de las obligaciones de los trabajadores, y el 135 nos habla de lo que no son las obligaciones de los trabajadores. De todas maneras, les voy a pedir, por favor, que repasen, le den una leidita
a estos 4 artículos, 132, 133, 134 y 135. ¿Hay alguna duda, hijos? Entonces, nos vemos mañana, que descansen, hijos. ¿Sí? Nos vemos mañana, que descansen, aunque sea un ratito. Y nos vemos hasta mañana. Cuídense mucho. Hasta luego, hijos. Mañana, Gracias. maestra. Hasta mañana. Maestra, hasta mañana. Que tenga buen Hasta día. mañana.